So, cuando Jimmy me invitó, me dijo que si quería hablar de algo, yo le dije, pues sí, yo creo que el espíritu, la iglesia y la misión son together, vienen todos juntas, como yo digo en español. Ese es el tema de hoy, espíritu, iglesia y misión en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces lo que yo hice fue que yo leo el libro de los Hechos en 7 etapas diferentes, en cómo Lucas estaba pensando y haciendo el research que él hizo y cómo él entonces pone el libro de los Hechos together. Sí. Y la primera etapa, como ustedes saben, es Pentecostés, antes de Pentecostés. La segunda etapa viene a ser Pentecostés, del capítulo 2 al capítulo 5. La tercera etapa viene a ser Esteban, Hechos 6 al 7. La cuarta etapa, Samaria y el eunuco en el capítulo 8. La quinta etapa, Cornelio. Y la sexta etapa, Antioquía. Y entonces la séptima empieza el apóstol Pablo y la misión a los gentiles. So, cuando terminemos, si ustedes quieren que les envíe esto, me dan el email de ustedes. Vamos a hacer eso, me lo ponen aquí. Entonces así yo le mando el PowerPoint. Pongan ahí los emails. Y así yo le envío el PowerPoint. Entonces, ¿cuál es la iglesia? La pregunta que yo hago es, ¿cuál es la iglesia que emerge de Hechos de los Apóstoles? Y la tesis es que la iglesia viene a ser o llega a existir como tal cuando comprende y acepta su misión. La iglesia no es iglesia hasta que acepta la misión de proclamar el evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Los primeros cristianos, como ustedes saben, eran todos judíos, eran de la casa de Israel, ellos se consideraban el verdadero Israel. Era un movimiento religioso que venía siendo an arm of judaísmo. Y ese judaísmo era sobre el reino de Dios que venía de manera inminente. Tenemos a todos los primeros cristianos judíos, todos iban a la sinagoga, iban al templo, seguían todas las leyes que los judíos seguían. Eso era un movimiento bien israelita, bien judío. Y a medida que estos primeros judíos empiezan a tener una conciencia de lo que Dios estaba haciendo con ellos, es como ellos entendieron su proceso como iglesia como tal. Yo veo el libro de los apóstoles, los hechos de los apóstoles como una progresión, donde primero están los judíos, estaban haciendo todas las cosas de acorde a ese método, a ese esfera, la teología venía de ahí, era un movimiento bien, pero que bien judío. Pero a medida que ellos avanzan en el libro, esta comunidad lentamente y hasta dolorosamente, por el Espíritu Santo, empezó a comprender que era algo más que el judaísmo, era algo más diferente al judaísmo. Y aunque ellos veían que había una continuidad, también ellos entendieron que había una descontinuidad. Porque cuando viene Jesucristo al panorama, eso es descontinuidad con la religión judía, de acuerdo a ellos, porque hasta el día de hoy
Como ustedes saben, pero que muchos judíos no aceptan que Jesús es el Mesías. Hasta hoy entonces ese patrón sigue de no reconocer a Jesucristo como el Mesías. Pero en esta primera etapa, ellos pensaban que era como, ustedes saben, los fariseos, los saduceos, la gente de los esenios. La gente los veía a los cristianos como una secta más. Esto es una secta más del judaísmo. Pero poco a poco, lentamente, ellos empezaron a entender que esto no es judaísmo. Esto va mucho más allá del judaísmo y es una continuación, pero con un nuevo sentido basado en este personaje que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret, que viene a ser el Salvador del mundo. Antes del comienzo de los hechos, nosotros encontramos al Jesús resucitado, enseñándole a los discípulos acerca del reino de Dios. Sabemos que Jesús predicó sobre el reino de Dios, ese fue su mensaje principal. Si ustedes van a los 3 evangelios sinópticos, eso era lo que Jesús predicaba: el reino de Dios está con nosotros. Si por el dedo de Dios yo hago esto, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios viene como un ladrón en la noche, el reino de Dios. La predicación de Jesús no era sobre sí mismo. Jesús nunca se predicó a sí mismo como Salvador del mundo como tal. Él siempre tenía un mensaje del reino de los cielos, el reino de Dios, el reino del Padre. En ese sentido, cuando Hechos 1:5 está diciendo que esperen en Jerusalén, porque de Jerusalén es que va a venir el maestro, la profecía. De Jerusalén es que van a juzgar. Desde Israel van a juzgar las naciones. Todas estas cosas vienen en el verso 5. Y el verso 6, los discípulos preguntan entonces, ok, ¿cuándo es que Dios va a restaurar el reino a Israel? En la mente de los discípulos, esto era una cuestión política. Era una cuestión política porque ellos estaban esperando que cuando el rey de Israel viniera en su gloria, él iba a poner a todos sus enemigos a sus pies, y entonces las 12 tribus de Israel iban a ser los gobernantes. ¿Right? Las 12 tribus vienen a ser representadas por los 12 apóstoles, que entonces vienen a ser representativos de esa situación. ¿Cuándo va a venir tu reino? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros estamos bajo ustedes saben esto, estamos bajo el yugo del Imperio Romano. Somos ciudadanos de segunda clase, estamos overtaxed, overburned, todas estas cosas. La gente israelita estaba esperando esa manifestación de Jesucristo como un conquistador. Vamos a hacer este reino un reino terrenal. Pero eso no era lo que estaba en la conciencia o en las manos de Jesús o en la conciencia de Dios, porque como dice ahí, no es para ustedes saber los días, horas, no. El reino va a venir cuando el reino venga, pero mientras tanto ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces los va a llevar de Jerusalén a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Este mandato, esta enseñanza, este mandamiento de Jesús sobre el poder de Dios para evangelización, entonces viene a ser el centro del discurso de Lucas en torno a Jesús por el resto del libro. Empezamos en Jerusalén. En Jerusalén, como ustedes saben, había
una expectación escatológica, porque si Jesús se murió y estamos esperando que Él vuelva en su reino y estamos esperando esta glorificación que Él va a poner a todos nuestros enemigos en sus pies, esto quiere decir que el reino de Dios está ahora bien cerquita de nosotros. Había esta expectación escatológica también, donde los discípulos tenían este apocaliptismo, que el apocalipsis ya va a venir. Y eso ustedes lo ven también en la carta de Pablo a los tesalonicenses. El español mío, como les dije, yo casi no lo hablo, si ustedes ay, señor. Pero ustedes saben la carta de Pablo a los tesalonicenses. Y Pablo les está diciendo ahí que la venida del Señor está a la puerta, está ready. Los primeros cristianos tenían esta expectación de que Jesucristo viene otra vez ahora y Él va a ser rey y van a pasar todas estas cosas. Pero la expectación escatológica no se dio como ellos querían. Ellos querían un reino terrenal y en vez de un reino terrenal el Señor les dijo, ustedes van a tener otro significado al reino. Y ese reino va a ser un reino en el poder del Espíritu. Y ese reino va a estar basado en las enseñanzas del Señor. Los discípulos en ese momento no se fueron de Jerusalén. Ellos permanecieron ahí, no fueron a Judea, no. Ellos permanecieron en Jerusalén. Porque Jerusalén es el sitio, es el sitio donde la humanidad va a ser juzgada en un día. Cuando el día sea, va a venir y ese día toda la gente del mundo va a ser juzgada desde Jerusalén, porque Jesucristo se supone que sea entonces vuelve otra vez como rey y su reinado va a empezar ahí en Jerusalén. Ellos estaban esperando en Jerusalén, tienen esta expectativa escatológica. Una de las cues, ¿cómo sería eso? Un cue, una de las vistas o un cue. Mira a ver si lo tiene aquí, ¿verdad? Ajá, CUE. Cachorro. No, that's Entonces, ¿qué cosa? ¿Y el incendio? ¿Esto qué está haciendo? ¿El cordero? una señal. Sí, señal. Cue. Ok, sí. Una señal. Señal. Sí. Una señal de lo que estaba pasando. Acuérdate de esto. Lucas se suicida. Se quita la vida. Judas. Estamos hablando de Lucas. Judas se quita la vida, se suicida. Hay 11. No pueden haber 11. Tienen que ser 12. Sí. ¿Por qué? Porque los 12 van a ser los jueces de las 12 tribus y ellos van a juzgar las 12 tribus. Eso es la mente de ellos, es que ellos van a juzgar. Desde Jerusalén. Sí, desde Jerusalén. Esa mente escatológica del juicio, del retorno inminente de Jesús, está en la mente de los discípulos. Y es por eso que los discípulos dicen, espérate, necesitamos uno más. Porque somos 11 ahora y son 12 tribus que van a ser las 12 tribus de Israel que van a ser juzgadas. Entonces por eso es que viene el nombramiento del nuevo apóstol, que nunca más aparece en la Biblia, aparece en ese momento solamente y nunca más sabemos de él, no sabemos de él nada después de esa tirando la suerte. Ellos tiraron la suerte y tuvieron Jerusalén entonces es ese espacio, ese lugar de la inminente retorno del Señor Jesucristo. Eso quiere decir que necesitamos uno más. Eso nos indica que ellos todavía tenían esa mentalidad de que los 12 apóstoles iban a ser los jueces. No, ellos están esperando el final en Jerusalén
vienen los 12, la defección de Judas, y entonces aprueban a esta nueva persona de acuerdo al Espíritu Santo. Y ahora entonces tenemos a 12 personas que van a estar sobre los 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel y juzgar el mundo. Ese es el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles. Tenemos un movimiento que no entendió las palabras de Jesucristo cuando Jesucristo estuvo con ellos. Y ahora que Jesucristo está resucitado, Jesucristo está tratando de explicarle a ellos cuál va a ser su función como tal en el reino de los cielos, en el reino de Él, en el reino del Señor. Y entonces ahí es donde viene Pentecostés, y sabemos que entonces el Espíritu desciende como brazos de fuego, y el Espíritu Santo bautiza a montones de gente, y hay un movimiento de Dios especial donde gente de todo el mundo conocido oyó lo que las personas estaban diciendo en su propia lengua, en su propia lengua. Una de las cuestiones o uno de las enseñanzas que hemos aprendido desde pequeños es que la iglesia empieza en Hechos número 2, y eso ha sido una enseñanza de bien por los siglos, como uno dice, por bastante tiempo. El único problema con esa enseñanza es que toda esta gente, todos ellos que estaban oyendo las bendiciones de Dios en su propio idioma, eran todos judíos de la diáspora. Eso quiere decir que como nosotros, yo puertorriqueño, estoy aquí, pero esta no es mi casa. Puerto Rico es mi casa. Y el lenguaje mío es español, aunque vivo aquí en los Estados Unidos. Así como ustedes mexicanos, como ustedes, son gente que está en la diáspora. Todos estos judíos estaban en la diáspora, y el lenguaje principal de ellos era el lenguaje de esa diáspora. Por eso es que la Biblia dice ahí que nosotros los oímos en Persia, déjame para estar claro de todos los lenguajes. Hechos número 2. Perdón, ¿qué es una diáspora? La diáspora es cuando tú te tienes que ir de México, tú eres mexicano, te tienes que ir a otro sitio, a otro país, a otro lugar a vivir. Tú sigues siendo mexicano, pero ahora estás en otro lugar. Y si ese lugar es aquí en Estados Unidos, el lenguaje tuyo principal a lo mejor va a ser inglés, porque aquí estamos en inglés, ¿verdad? Una dispersión, la diáspora, la dispersión. Tú sigues siendo mexicano, aunque estés aquí, estás en la diáspora, estás en la dispersión. Y entonces toda esta gente eran judíos, pero estaban en la dispersión. Y cuando están en la dispersión, ya tu segundo hijo, la segunda generación, pierde el inglés. El español. Sí, el español lo pierden muchas veces. Y entonces el lenguaje de la nación donde tú estás se convierte en tu primer idioma. Y entonces ahí es que por eso es que dice que partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto,
a regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto como judíos como prosélitos, cretenses, árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. So, toda esta gente son gente que está viviendo en otros sitios y vienen a Jerusalén por la fiesta de Pentecostés, porque todos los judíos tienen que venir cada 50 años a participar de esta fiesta, de este festival. Y es en este festival que el Espíritu Santo entonces se manifiesta y le da poder a esta gente. So, cuando el día de Pentecostés viene, esta gente experimentó una eschatological fulfillment. Fulfillment quiere decir Lleno. sí, como que lleno, satisfecho, lo hiciste, está fulfilled. Sí, Sí, ¿verdad? Cumplido. Cumplido. So, eso viene a ser por el cumplimiento. Pero el día del Pentecostés Sí, ya existía o se. sí, por eso es del judaísmo. ¿Fue a partir de que el Espíritu Santo vino o después fue el día del Pentecostés? No, Era una fiesta que ya estaba antes. por muchos, ¿Qué muchos. celebra el día del Pentecostés? Era cuando fueron librados de Egipto, pero no era cuando vino el ¿No es la Pascua? ¿Es lo mismo que la Pascua? ¿O son no, fiestas diferentes? es fiesta diferente. Sí. Pentecostés que es el 5. Algo del 5, ¿no? Del Pentecostés. Sí. Ya estaban Y era celebrando. antes Ellos estaban celebrando entonces. estaban Sí. celebrando, sí, porque sí es una fiesta judaica, ¿sí? Es una fiesta judía. Una fiesta. Sí, sí, donde tiene. Pero era de cuando fueron librados de Sí, Egipto. ya. Sí. Sí, claro. Creo que fue cuando también el Señor comieran todo bien. De 50 días antes de la Pascua. Sí, 50 días antes de la Pascua. Para nosotros, los cristianos. Era cuando se dio la ley en Monte Sinai. Entonces, por eso es que tú tienes que traer tus ofrendas al sacerdote. So, ¿es el principio de la iglesia o no? Dudoso en ese sentido, todo el mundo ahí es judío, aunque están en la diáspora, en la dispersión, todavía es un movimiento bien judío, todavía están en la sinagoga, ahí es donde Pedro está predicando, ahí en el templo es donde ellos están congregándose, pero viene a ser también la inauguración de esta expectativa mesiánica, que es la segunda venida del Señor, y lo que desciende entonces es el Espíritu Santo. Y entonces en el Espíritu Santo nosotros vemos como Dios bautiza a toda esta gente, empiezan a hablar en otras lenguas, hay un filme escatológico, pasan muchas cosas, mucha gente se está convirtiendo, Pedro está predicando, milagros están ocurriendo. El Espíritu Santo estaba dándole poder, como dijo en el 1.8. Y ese poder ya entonces estaba manifiesto con Pedro, con Juan, los discípulos, milagros, cosas tremendas. 3.000 personas se convierten en un sermón, en otro sermón se convierten en 5.000. Dios le estaba dando gracia a el movimiento con las autoridades, todas las cosas estaban marchando bien, pero hubo persecuciones, a Pedro llaman, los encarcelaron, pasan cosas, pero una de las maravillas, creo yo, de Pentecostés es que ese movimiento entendió que
ellos tenían que tener todas las cosas en común. Eso fue un movimiento que nos ayudamos el uno al otro. Si tú estás en pobreza, yo veo tu pobreza, yo te voy a ayudar. Si necesitas comida, yo te voy a proveer. Eso era un movimiento de unidad en esos capítulos. Y esa unidad la gente la veía y esa unidad atraía, era atrayente, atraía, mira a esa gente, son diferentes, es como se tratan el uno al otro. Todas estas cosas vienen a ser parte del inicio de este movimiento cristiano que nosotros conocemos como iglesia. De ahí uno salta a la discusión de Esteban, porque Esteban es bien importante en el sentido de que Esteban era un judío helenista. Ustedes saben la historia, las viudas de los judíos helenistas no estaban siendo atendidas por este otro grupo que eran los judíos de Jerusalén o los verdaderos judíos, y había este conflicto en la iglesia desde el principio o en el movimiento cristiano, el conflicto de los helenistas judíos, y estos son la gente que están en la diáspora griega, que hablan griego. Griego es el idioma de ellos principal, pero estaban viendo en Jerusalén. Y entonces ellos están mucho más abiertos a la cultura helenista, están mucho más abiertos al idioma, porque el idioma de ellos principal es griego. Y eso lo que trajo fue unas tensiones dentro del movimiento cristiano, porque entonces vemos como Esteban, que no fue llamado a predicar, lo que los apóstoles le dijeron fue que se fuera a atender a las viudas de los helenistas. Pero el Espíritu Santo tenía otra prerrogativa, perspectiva, y el Espíritu Santo lo manda a él a predicar, y es el sermón más extenso en el Nuevo Testamento, más extenso que los sermones de Jesús, de Pedro, de Pablo. Es un sermón grandísimo. Y en ese sermón, Esteban, lleno del poder de Dios y la gracia de Dios, estaba haciendo milagros, gente estaba maravillada, la gente estaba en tune con Esteban, le estaban oyendo, gente estaba convirtiéndose. Pero Esteban en su predicación, si usted va, cuando vaya otra vez y vuelva a leer el libro de los Hechos, ponga el énfasis en el mensaje de Esteban, que el mensaje de Esteban en cierto sentido le estaba diciendo a los judíos: mira, por toda tu historia, Dios te ha mandado profetas y gente que te hable, y tú los has matado a todos ellos. No ha sobrevivido ni uno. Y entonces Esteban le empieza a poner su propia historia de cómo ellos el reinado de David, el de Salomón, Abraham, todas estas cosas pasando hasta que viene a Cristo. Y Esteban le dijo: y ustedes mataron al autor de la vida. Y cuando Esteban dice esas palabras, la está diciendo en el templo, y la gente no le gustó. O sea, a la gente no le gustó que Esteban estuviera hablando de Cristo como el autor de la vida. Y entonces la gente se enfureció con él. Hay gente que dijo mentiras sobre Esteban. Lo acusaron que estaba blasfemando. ¿En contra de quién? En contra del templo. Porque el templo es la manifestación de Dios en la tierra, en cierto sentido, para el judaísmo. Se está blasfemando en contra del templo.
hay que matarte, hay que hacer algo contigo porque la gente se está convirtiendo, están abriendo sus ojos. Y de momento, esta gente se reúne en su predicación y con un espíritu de sabiduría que la gente no lo podía contradecir, ¿sabes? No había alguien que fuera en contra de él, era algo que el propio Espíritu Santo le estaba dando palabra para que él manifestara el mensaje de Jesucristo a la población. Pero como ustedes saben, eso le costó la vida. Y entonces en ese sermón la gente no pudo lidiar con la actitud de Esteban en contra de la ley y del templo. Ese fue su pecado principal. Estás blasfemando contra la ley, estás blasfemando contra el templo. Acuérdate las acusaciones que le hicieron a Jesús. A Jesús lo mataron porque Jesús estaba diciendo, en 3 días destruyo este templo, yo lo voy a levantar. El templo para esta gente era la manifestación de Dios aquí en la tierra. Era algo bien sagrado para los israelitas. Él viendo así al cielo, la gente lo mata. Él dice, perdónalo Señor porque no saben lo que hacen. Y entonces aquí vemos una etapa más en el proceso de cómo la iglesia se está formando. Todavía no es iglesia, todavía hay mucha confusión en lo que es el cristianismo como tal, de ambos lados. Y entonces viene este señor que no es un judío puro, como uno diría, un mexicano puro, ustedes le dirían. No, él es un judío en la diáspora griega, él está bien afín con la filosofía griega y todas estas cosas, y eso quiere decir que la ley judía como tal, él no la consideraba como los judíos en Jerusalén. Eso es una interpretación de la ley diferente, más suave, no tan radical, y eso fue lo que le costó la vida. Y una de las maravillas de esto, como dice uno, del Espíritu, es que cuando matan a Esteban, el capítulo 5 dice, 5-6 dice que hubo una gran persecución en Jerusalén. ¿Right? Y cuando uno va y lee, por favor, vayan otra vez y lean este libro entero así para que ustedes me lleven aquí. La persecución fue en contra de los judíos helenistas. La persecución no fue en contra de Pedro y Juan y no. Los líderes de la iglesia estaban en Jerusalén. Ellos no se fueron a ningún lado. Ellos permanecieron en Jerusalén. Tenían que permanecer ahí. Pero a quien los judíos persiguieron fue a los judíos helenistas. Y en esa persecución, cuando la persecución empieza, los helenistas entonces se dispersan a regiones, y esa dispersión a estas otras regiones en ese ambiente que era helenista le dio la oportunidad a ellos a predicar su fe a otras personas en el contexto helenista. Eso a lo mejor Pedro y Juan no lo podían hacer porque ellos no tenían esa conciencia de una cultura helenista como tal. Eso tenía que ser ellos. Y de momento dice la Biblia que después de esa persecución, gente en Cesarea por ahí arriba y gente en otros sitios empezaron a oír la predicación del evangelio por esas personas que fueron dispersadas en ese momento. Después de esto pasa Felipe y el evangelio a los samaritanos. Como ustedes saben, los samaritanos y los judíos, aunque vienen de la misma raíz, no se llevaban entre sí,
no eran, la mujer samaritana es un ejemplo clásico de cómo los judíos trataban a los samaritanos. Y los veían no con buenos ojos. So, Felipe, Dios lo llama y lo lleva a predicarle a los samaritanos. Él aparece en la historia, los samaritanos son half Jews, como medio judíos, no son judíos completos. Y él empieza a predicarle a los samaritanos, el poder del Espíritu Santo se manifiesta, grandes cosas están pasando, Pedro y Juan van allá y imponen las manos a los samaritanos, porque los samaritanos ahora están recibiendo el poder del Espíritu Santo. Parece el capítulo 8. Y de ahí dice la Biblia que de momento Dios toma a Felipe y lo lleva al desierto a bregar, a hablar con este eunuco de Etiopía. Y este eunuco de Etiopía es africano, es moreno. Parece que era una persona de la corte de la reina, una persona adinerada, lo están cargando, tiene un libro, el libro de Isaías. Felipe le pregunta, ¿qué es lo que estás leyendo? Él le dice, bueno, yo no entiendo. No entiendo. Y entonces Felipe le explica por el Espíritu Santo, esto es lo que está pasando. Desde el principio hasta donde Jesús fue muerto y resucitado. Le dijo toda la historia de Jesús y termina diciendo que sí, ahora entiendo. Y de momento Felipe desaparece. El Espíritu lo toma, se lo lleva a otro lugar. Sí, se desaparece de momento. Esos son los milagros que uno dice, wow, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo fue? Pero esas son las cosas de Dios. Lo importante es que uno siga la trayectoria del Espíritu. El Espíritu empieza en Hechos 2, se manifiesta lenguas, profecía, milagros. El Espíritu toma a Esteban, le da palabras de sabiduría, confronta a la población israelita. El Espíritu vuelve, entonces toma a Felipe, lo lleva a los samaritanos, predica allá, la gente se está bautizada en el Espíritu Santo, el Espíritu se mueve, Pedro y Juan tienen que ir allá y poner las manos. Ahora el Espíritu lleva a Felipe al Etiopía, al africano de Etiopía, le explica el Evangelio de Jesucristo. Y la gente dice que el primer evangelista en África fue este personaje, el etíope, el eunuco de Etiopía. Pero esto viene a ser por el Espíritu Santo. Lo que está llevando el libro de los Hechos no son los apóstoles como tal, es el Espíritu Santo. Y yo creo que eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Que el libro de los Hechos de los Apóstoles en verdad es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y entonces Cornelio es un ejemplo también bien clásico, porque el ejemplo de Cornelio, el Espíritu habla a los dos. Le habla a Pedro y le dice a Pedro cosas que tiene que comer. Pedro se indigna y le dice al Espíritu Santo, ¿cómo puedes tú creer esto? Yo soy judío de judíos, yo no voy a comer con esto, no. Yo no puedo comer, no, yo soy judío. Sí. Y entonces no es una vez, son 2 veces, son 3 veces. Pedro, como dice, era bastante terco, dice la gente, ¿verdad? Y parece que sí que lo era, porque le dijo que no al Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo siempre gana, Pedro no pudo resistirse. El Espíritu le dice que vaya allá a Yopa, a casa de este señor que ya está esperándolo. Y Cornelio era una persona, era un soldado romano,
era adinerado, tenía sirvientes, era una persona, tenía dinero y le daba ofrendas a los pobres, le oraba al Dios de Israel. O sea, era una persona, como uno diría, buena gente, un tipo bueno. Pero le faltaba algo. Y ese algo era el conocimiento del Señor Jesucristo. So, ustedes saben la historia, cuando Pedro va allá y conversa con este Cornelio, de momento el Espíritu Santo se explota así de momento y la gente empezó a hablar en lengua y todas estas cosas están pasando. Y entonces ahí es que Pedro se da cuenta y dice, oh, a la verdad que Dios no hace acepción de personas. Porque toda esta gente son gentiles. Ellos no son judíos. Y para un judío, para entrar en casa de un gentil, eso es un sacrilegio. Eso fue el Espíritu Santo quien ha estado haciendo la obra desde el principio hasta este momento. Y fue el Espíritu Santo que convierte, porque yo creo que aquí hubo una doble conversión. Está la conversión de Cornelio y su casa. Se convierten a Jesucristo, pero también hay una conversión de Pedro. Porque Pedro se convierte a la realidad de que Jesucristo es una figura universal. En la mente de Pedro, todavía Jesucristo era solamente un judío. No había esa conciencia de este Jesús que va a salvar a toda la humanidad. No, no. El mismo Jesús lo dijo en el capítulo 15 de Mateo. Yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el 10 le dice, en el 10 yo vine a los perdidos de la casa de Israel. Y el 15 le dice a la Sirofenicia, a la mujer de Sirofenicia, yo no vine aquí por ti. Y la trató un poquito ahí recio, pero la mujer le dijo, pero hasta los perros pueden comer de las migajas. So, Jesús cuando vio eso tuvo compasión de ella y la embrace. Pero hasta el mismo Jesús no tenía esa conciencia de esta salvación universal con los gentiles. Eso viene después de la resurrección. Después de la resurrección, en los 4 evangelios y en Hechos de los Apóstoles, Jesús está hablando de una misión universal para todo el mundo. Now, los apóstoles no entendieron eso. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Y fue el Espíritu Santo que tuvo que revelárselos a ellos para que ellos entendieran que esto es mucho más allá del judaísmo. Esto va mucho más allá de una secta en el judaísmo. Esto es algo mucho más grande. Y entonces ahí ustedes saben la historia. Pedro dice, Dios no hace excepción de personas, pero Pedro tiene que ir atrás a la iglesia de Jerusalén y explicar lo que está pasando. Y entonces él le explica a ellos y dice lo que pasó y dice que el Espíritu Santo se manifestó de la misma manera que se manifestó con nosotros. Y la gente en Jerusalén no pudieron decir otra cosa que aceptar a los gentiles y decir, no, de veras que Dios no hace acepción de personas. Si esto es así, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que está pasando. Now, ahora tenemos un problema. Y el problema que ellos enfrentaron fue el primer problema como tal de la iglesia naciente. Y fue cómo esta nueva gente gentil va a incorporarse a este movimiento. Tienen que ser judíos, tienen que practicar las leyes judías, judaizantes, ¿sabes? Y entonces eso fue lo que pasó en Hechos 15, que tuvieron este concilio y todos están reunidos ahí. Y esto es importante para nosotros porque a veces la cultura, la gente quiere eliminarla.
pero eso es imposible. O sea, tú no puedes eliminar la cultura de una persona, de un pueblo, porque el lenguaje va a ser español. So, tú no puedes de momento decir, no, el español no sirve, vamos a eliminarlo. Bueno, lo más importante de una cultura es el idioma, ¿sabes? So, uno no puede decir que la cultura es mala y hay que eliminarla. No, no, no. Hechos Apóstoles, el capítulo 15 nos dice que ustedes pueden adorar a Dios y ustedes no tienen que ser judaizantes para adorar a Dios. Ustedes lo pueden hacer en su propia lengua, en su propio idioma, con sus propias tradiciones, con sus propias interpretaciones, basado en lo que ustedes tienen. Pero estas dos cosas no hagan. Fueron dos cosas que no tan grandes, no coman sangre, que eso a nosotros somos en Puerto Rico, yo no sé si ustedes en México, pero en Puerto Rico nosotros tenemos morcilla. Sí, moronga. Moronga. En México. En México, moronga. Sí, moronga. So, esa es la tripa del puerco con sangre. Sí, adentro, sí. Y eso a los cristianos en Puerto Rico, eso es un manjar. sí, no un manjar y es la tentación. Sí, la tentación. La tentación. Y entonces hay gente que usan a Pablo y dicen, mira, ¿tú sabes qué? Pablo dijo que toda la comida es buena, que si tú la puedes comer, cómetela, pero si hay gente que se va a ofender, no la comas enfrente de ellos. Y así es que la gente, los cristianos les encanta la morcilla, el morenero, sí, y lo comen, y a veces algunos de ellos dicen, no, eso es sangre, eso no lo puedes comer. Es que todavía hay ese sentido de, eso es pecado. So, hay esa tensión todavía dentro de nuestras comunidades. Yo para mí eso es delicioso. Yo la como y no tengo ningún peso de que sea, no, soy pecador. Al principio del año, Ajá. unos misioneros a Argentina los invitaron a cenar Sí. y él tenía eso. Y lo primero, sinceramente, lo primero que a mí me pasó por la mente, mis abuelos, los dos eran pastores, Sí. no puedes comer eso. Ajá. Eso era vida del animal y no debemos de comerlo. Sí. Y era lo que estaba pensando. Pero estaba pensando, bueno, pero también lo mismo. Y me comí un poquito, pero no era algo que a mí me gustaba. No me gustó. Pero pues, güey, el que crece así, para nosotros es menudo. Para alguien que no, pues allí le llaman mondongo y diferentes Sí, cosas, sí. pero nomás no lo comen tampoco. Ajá. Ahí vamos. Como Sí. quiera. Pero sí lo pensaba. Sí. No se puede, no se puede. No se Pues puede. sí, pero ya ahora sí, todo. Sí, sí. Pero sí pues. fueron dos instrucciones ahí en ese capítulo. Sí, la otra es de sexualidad. Así, ¿verdad? Sí, no seas inmoral. Moral y no comas carne. No sangre comas de sangre. animal, ¿no? Sí. Y eso viene del judaísmo, o sea, inmoralidad. Pues, todas las religiones tienen inmoralidad. Sí. Todas las religiones dicen, no te acuestes con la esposa de alguien, o no te acuestes, tengas sexo sin antes casarte. So, eso es, como yo lo veo, universal en las religiones. Budismo tiene esa tendencia, el hinduismo, islam, todas las religiones tienen eso de ¿cómo se dice esa palabra? Indecencia. Sí, eso es indecencia, creo yo. So, eso mismo. So, de ahí vienen y la iglesia es en el capítulo 11, en Antioquía. So, ya han pasado bastantes años. Y es en el capítulo 11 donde los cristianos son conocidos por primera vez como cristianos. Antes era la gente del camino. Son la gente del camino. Pero ahora en el capítulo 11 la gente los reconoce como, no, esta gente son los cristianos, porque vienen de Cristo. Y entonces digo yo que este es el principio verdadero de cómo la iglesia comienza.
So, es un proceso, ha sido un proceso. Y ese proceso ha sido siempre llevado por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a nosotros entonces seguir proclamando el Evangelio y a seguir siendo gente del Señor. Y entonces fue en Antioquía que yo la primera vez se conoce como cristiano. Bernabé y Pablo van allá por la cuestión de Pablo, las señales. Y ahí entonces es que vemos la conversión de Pablo, primero persiguiendo a la iglesia, ayudó con la persecución y la muerte de cristianos. Y entonces viene a ser el misionero, el primer misionero cristiano como tal. Y ahí ustedes saben los viajes de él. Él tomó como centro de sus operaciones allá arriba en Antioquía. Y de Antioquía iba por todo el mundo conocido del Imperio Romano. Y el último viaje que uno ve en el libro de los Hechos, él está en el corazón del imperio, en Roma. Y ahí dice la gente que ahí en Roma fue que Pablo fue mártir, lo mataron en Roma. Esto lo que para mí, lo que esto me quiere decir es que la iglesia es iglesia cuando entiende que el Espíritu Santo la está guiando en su misión. Si nosotros somos iglesia y no estamos en una misión o en la misión de Dios, es importante entonces para nosotros reflexionar y entonces unirnos a la misión del Espíritu. Porque el Espíritu siempre está en misión con nosotros. El Espíritu siempre nos está guiando, ayudando. Es parte de nosotros como cristianos oír, obedecer y hacer. Oímos lo que el Espíritu nos dice, obedecemos lo que el Espíritu nos dice y hacemos lo que el Espíritu nos dice. Y ahí entonces es que la iglesia se forma como tal. La iglesia viene a ser iglesia solamente cuando entiende su misión por el Espíritu Santo. Y eso creo yo que es la función más importante de la iglesia hoy. Porque a veces la iglesia viene a ser como cualquier otro club. ¿Sabes? Un club social donde tú vas y te reúnes con personas de tu mismo idioma y haces amistades. Y sí, la iglesia también puede ser un refugio y entonces tú vas todos los domingos y te vas para tu casa y vienes el domingo que viene, entonces se convierte en una tradición, ¿sabes? Que es una tradición. Yo voy a la iglesia los domingos, la costumbre, pero del lunes al sábado no importa, lo que importa es el domingo. Eso lo que Hechos nos está diciendo es que si la iglesia está dirigida por el Espíritu, tiene que estar en misión. Y si estamos en misión, estamos haciendo la voluntad del que nos envió, que es Dios Jesucristo. Es una de las cosas que estaba viendo ahorita, nomás recordándome del título, o vamos a decir de lo que esta conferencia. Ajá. Más allá de nosotros, Más allá. de los vecindarios, Sí. a las naciones, beyond us, Sí. from the neighborhoods to the nations. Sí. Todavía era ayer o antier, nosotros andábamos para allá, un poquito más arriba de Nueva York, Massachusetts, haciendo un proyecto misionero allá, y yo estaba compartiendo de lo que habíamos estado haciendo, y dijo,
me dijeron, y aquí no puedes hacer lo mismo. Y yo les dije, lo hacemos ya. Sí. Pero hay también otros lugares donde también se necesita ese trabajo que nos está haciendo. Solo que nosotros nos prestamos, nos hacemos disponibles, porque somos la iglesia. Sí. Exactamente de lo que está diciendo. Y eso es a través del Espíritu Santo, porque de otra manera, yo no quisiera yo no hubiera ido a hacer lo que hicimos allá. Soy pastor, oye, por favor. Y yo andaba ahí con esta weed eater ahí y el blower, andamos levantando basura con un propósito de que la gente nos paraban y decían, ¿qué hace con esto? ¿A quién les está pagando? Nadie, pero ¿sabes qué? Ya que paraste, vamos a hablar. Sí. Y es lo que hacíamos. Y allí abriendo conversación para presentar a Cristo Jesús. Y es todo solo sobre el Espíritu Santo que está trabajando. El trabajo que ellos están haciendo allí. Créeme que eso sí es tremendo, porque a mí, ¿cómo se me hace tan difícil lo que ustedes hacen? Trabajar. Y no es tanto, uno dice, pues no es mi llamado, sí es también el llamado de cada uno de nosotros, pero tiene que serse disponible al Espíritu Santo. El trabajo que ellas hacen con Jimmy en el ¿cómo se llama? Church Under the Bridge, es también trabajo, yo lo he visto, he ido y pues aquí ¿cómo te llamas? Ana. Ok, producto del trabajo pero gracias por la palabra aquí en lo que nosotros, la iglesia, debemos de ser. Y especialmente guiados por el Espíritu Santo. Porque si uno lo está haciendo nomás por reconocimiento, hombre. No, porque no es por obras. Eso. Algo de lo que estaba oyendo ese rato también. Estaba en mi carro. Si lo estás haciendo por reconocimiento para que te digan, aquí soy, no, hombre. Entonces, eso es, sí, la misión viene a ser por el Espíritu. Tenemos que estar conectados con el Espíritu. Sí. Like you're saying, like, do it for your heart, don't expect nothing back in return. Yeah. Don't expect no praise, no pay back, none of that, just do it for your heart. And you go, you just go because a lot, you'll be knowing that you're paying it back. That you're not doing God's work out there. You do it for your benefit, for yourself. Sí. That's it. Sí. Bueno, pues estamos entonces. Gracias, Somor, por estar aquí conmigo y compartir aquí con nosotros. Gracias. Ángel, Yeah, and I can see your mom too, at First Baptist Church in Woodland. Do what? tú eres profesor de First Baptist como Church in historia de la Woodland. iglesia. Sí. I saw you during the Christmas on the video. Oh, yeah. Okay. ¿Por qué la iglesia católica se adjudica toda esa, como que ellos son la iglesia y la iglesia protestante para ellos como que no existe? ¿Por qué? Sí, las cosas están cambiando bastante, han cambiado bastante. Antes ellos decían que nosotros no éramos ni cristianos, Ajá. pero ahora por lo menos dicen que somos hermanos separados. Sí. Hermanos pero separados. Sí. Y eso viene, esa historia es grande, larguísima. Es larga, ¿verdad? Sí, Ellos ponen como a Pedro como el primer papa. Sí. Y porque acuérdate que Pedro y Pablo son mártires en Roma. Sí. So, de momento, la iglesia de Jerusalén disminuye su poder. Ya de Pablo ya tú no lo ves, mira, míralo aquí. So, aquí está Jerusalén. Sí. Aquí fue la primera iglesia, aquí fue donde el movimiento empezó, pero ya tú ves a Pablo
en todo su apogeo en Antioquía. Y la iglesia de Jerusalén, después de Pablo, desaparece como tal. Después del siglo I, todo se concentra entonces en Roma. So, mira que desde Jerusalén a Antioquía, Sí. y de momento el centro de la religión cristiana viene a ser el centro del imperio romano. Porque Roma. tenía el imperio Sí. y el poder. Sí, el poder. Toda esa zona. Sí, sí. Entonces, cuando tú vienes a ver los primeros obispos, porque acuérdate que la iglesia se institucionaliza. O sea, de momento Pablo, en las primeras epístolas, tú ves que era en Hechos de los Apóstoles es ver carismático. Sí. No hay como tal, una iglesia como tal. Está en proceso. Pero ya en las Pero sí epístolas... llega a ser Sí, una sí. institución. Sí. Sigue avanzando. Sigue avanzando y se institucionaliza. Y entonces de momento Pablo dice, no, necesitamos bishop, que es el bishop es Obispo. el obispo. Sí. Necesitamos obispos, necesitamos presbíteros. Entonces hay una institucionalización. Y entonces los primeros obispos fue el obispo de Roma, que fue después que mataron a Pedro, Ajá. viene un señor que se llama Clemente de Roma. Entonces Clemente de Roma viene a ser el primer obispo como tal de la ciudad de Roma y de entonces del cristianismo. Y entonces todos los obispos vienen a centrarse en Roma. Y Roma entonces es como si fuera la capital del reino cristiano. Pero Hasta el 3. ¿eso estaba bien Sí. o estaba ya corrupto y estaba... No, o sea, a mí, es que es la historia, hermano. Es la historia, es, sí. es como pasa, el cristianismo ha sido corrupto desde el principio. En el sentido de que, mira las cartas de Pablo. Sí. Pablo le dice, le da duro a los corintios, porque eran gente que se están acostando con las mujeres de los papás, están haciendo barbaridades, los colosenses estaban haciendo barbaridades. Todas las iglesias no eran perfectas. Las iglesias eran como son las de hoy en día. Gente buena, gente loca, gente... ¿sabes? Todo está ahí en el reino de los cielos. Eso, como tal, la iglesia, como se va institucionalizando más y más y más, entonces Roma viene a ser el centro del cristianismo por par de siglos. Pero ya para el año 313, que es cuando Constantino empieza a ver a los cristianos más positivamente. Acuérdate que en los primeros 200 años del cristianismo, esa gente fue perseguida, los mataban, la gente no podía ser libre porque los persecuciones, cosas así. Constantino dice, bueno, esta gente ya no los podemos ignorar, no los podemos matar a todos, el movimiento no lo podemos suprimir, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Y él decide, bueno, vamos a tolerarlo. En el 313 él hace un edicto de toleración. Él no, como la gente dice, pone a la iglesia como la religión del Estado, no, eso pasa en el 381 con los hijos de él, Constancio número 1. Y después de ese Teodosio, que fue el que la hizo como tal, no, esta es la religión del imperio ahora. Pero ahí ya tú ves que Roma ya no es el centro, es Constantinopla, porque Constantino hace esta nueva ciudad, Constantinopla, y ahora entonces Constantinopla es el centro del cristianismo. Y ahí uno tiene el back and forth con los obispos, la cuestión del Papa, que es algo más en la historia, eso viene a ser como en el siglo 7, 8, que entonces dice, no, el pontífice de Roma es el Papa de la iglesia. Eso no fue del principio que pasó, no, eso tomó siglos. Y es como lo mismo de la Biblia uno la tiene hoy en día y uno se cree que siempre fue así. Pero no, la Biblia para ser lo que tenemos hoy, eso le costó 300 años
a la iglesia primitiva para poner todos los libros juntos y entonces sacar los libros que no eran compatibles, porque hay un montón de evangelios. Está el evangelio de María, el evangelio de Pedro, el evangelio de Pablo y Tecla, el evangelio de Bernabé, los dichos de María. Había un montón de literatura. ¿En qué año se formó lo que hoy tenemos como la En el siglo IV. cuarto? Sí. En el siglo IV fue que después de Constantino, después del concilio de Nicea en 325, ellos estaban bregando con la divinidad de Jesús y su humanidad, pero el canon como tal, cuando dicen que cerraron el canon, fue en el siglo IV. La iglesia primitiva tuvo que lidiar con todas estas herejías, porque así es que viene a formarse la ortodoxia. Tú eres ortodoxo porque tienes herejías que tienes que combatir. Tú tienes que combatir el arianismo, Jesús como un fantasma, no sufrió de verdad, el cuerpo no era un cuerpo verdadero, entonces tú tienes que bregar con eso. Y ustedes, que todas estas herejías formaron lo que nosotros conocemos hoy como ortodoxia, o lo que nosotros practicamos. Y ya combatieron contra todas esas Sí, herejías. sí, ellos ya la combatieron y entonces ellos empezaron a incluir los libros que para ellos estaban divinamente inspirados y que no hacían contradicciones. Un ejemplo es una carta de Pablo a los Corintios. Se supone que sean 3 cartas a los Corintios, una se perdió, pero Pablo escribió 3 cartas a los Corintios. ¿Qué pasó con esa otra? Nadie sabe, se perdió, pero está ahí, en la Biblia lo dice bien claro. La otra carta que le mandé no aparece. Así también hay un montón de discursos de Jesús. Cuando Juan te dice que si él pone a escribir todas las cosas que Jesús hizo, no habrían libros que... Sí, por eso mismo, porque es que no era solamente un evangelio. El primer evangelio fue Marcos, y eso fue en el 65. Entonces tienes 35 años de historia oral y de los dichos de Jesús. Y entonces esos dichos de Jesús eran muchos dichos de Jesús. Y la gente los compiló, y el primer evangelio de Marcos dice que Marcos era un discípulo de Pedro. Pero tú ves el evangelio de Marcos, es bien simple, bien sencillo, no tiene la genealogía que está en Mateo o en Lucas, no hay genealogía. Juan te dice una genealogía que viene del cielo directo. En el principio era Dios, el verbo, y Dios estaba con Dios. Empieza muy diferente los Sí, evangelios, Mateo sí. y Juan, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno tiene que cuando uno estudia estas cosas, uno realiza que los evangelios fueron escritos para ciertas comunidades, que Lucas era un historiador. Cuando él dice, yo puse todas las cosas, investigué y puse todas las cosas together de las enseñanzas del Señor. Y estos son los 2 volúmenes que hay, Lucas y Hechos. ¿Sí? Un volumen, 2 libros, un volumen. Esto de la historia de la iglesia, esto es un mundo que... Es muy extenso, ¿verdad? Sí, y que los Bastante. cristianos no conocen. Porque los cristianos se creen que la Biblia de momento Eso, vino así de repente y llegó. de momento Hay estuvo. muchísima historia atrás. Sí, hay una historia de siglos. Y es algo que es algo que nosotros no podemos contradecir en este sentido, hermano. La iglesia católica fue la única iglesia por 1000 años. Sí. Hasta el 1054 que se divide en cierto sentido con la iglesia ortodoxa. Okay. Sí, tú tienes la iglesia ortodoxa, que viene a ser la iglesia de Rusia, Ucrania, griega, la Etiopía, ortodoxa de Etiopía,
Pero no es la iglesia protestante esa, ¿verdad? no es protestante, Protestante es a partir de 1500, ¿no? 1600. 1600, Martín Lutero. Martín Lutero. Entonces, ahí entonces, y acuérdate entonces también que la Iglesia Católica dice que es la verdad, Lutero era un monje agustiniano Sí. y él nunca fue protestante. No, nunca Él murió como Murió un como- monje como católico. católico. Pero medio No, porque lo excomunicaron, le quitaron la excomunicación Sí, y lo dejaron ahí. sí, está. lo dejaron ahí, entonces Sí. como hereje. Sí, como hereje. Entonces por eso es que los católicos ven al protestantismo como herejía, Sí. porque es una desviación que en cierto sentido hace sentido en cierta manera. Sí. Pero cuando uno viene a ver lo que estaba pasando en el siglo XVI con la iglesia, era que era una iglesia bien corrupta. Vendían la Vendían salvación, pedazos por de- chao, En el cielo, te el vendían un cielo, pedazo, ¿verdad? los sacerdotes tenían, Indulgencia. los sacerdotes tenían 5 o 6 hijos, Sí. mujeres por todos lados. Claro. Sí, eso era una iglesia corrupta. Y entonces de ahí es que Martín Lutero viene y dice, no, hay que reformarla. Sí. Por eso es que dice la reformación. No es que él quería hacer una iglesia nueva, él quería reformar la iglesia católica. Pero no sucedió por las cosas de Dios, no sucedió así. El protestantismo entonces toma una vida en sí y empieza su curso con Lutero y Melanchthon y después Calvino y los discípulos de ellos hasta el día de hoy. Pero Es una historia muy larga, muy complicada, muchas tensiones. Sí. Pero mira las cosas como son. Antes éramos enemigos en el sentido de que los católicos y los protestantes no se llevaban mucho en nuestros países. Sobre todo en nuestros países. Sí, en nuestros países. Nosotros tenemos un señor que se llama Jeñito González López, y ese señor decía que la Virgen era un diablo y le tiraba así, y Juan Pablo II, hijo de Satanás, y cuida que el señor era, ay señor, algo terrible. Pero hoy en día los protestantes y los católicos están unidos porque están en contra de los matrimonios homosexuales. Así es. Entonces eso los une. Sí. Y no solamente a ellos, los musulmanes también están unidos en esta misma mentalidad en contra de porque como dijimos primero, todas las religiones tienen cosas de inmoralidad. Sí. Todas las religiones no quieren cosas que sean inmorales. Ahora tú tienes la iglesia católica y los pentecostales en Puerto Rico unidos en contra del gobierno, unidos en contra de los matrimonios gays, unidos en contra de... Ha cambiado mucho, ¿verdad? Sí, ha cambiado La forma mucho. de relación Sí. católicos y cristianos. No es lo mismo, ha cambiado y ahora es más suave. Aquí en Estados Unidos siempre ha sido Más suave. más suave, ¿verdad? Sí, porque había... Era católica yo, era presbiteriana. Presbiteriana. Y después mi papá quería que la familia fuera a la iglesia juntos. Ajá. Y él era católico. Sí. Y cambié iglesia. Y después, pues, ya hace 17 años que fui a la iglesia abajo del puente. Y era diferente, pero no me asustó la iglesia como si eras católico toda tu vida y vas a esa iglesia, va a ser muy diferente, pero Sí. ya había ido a otra iglesia. Y bueno, estudié mucho más en la iglesia abajo del puente, y eso es cuando estaba estudiando la Biblia, que cosas de que los católicos estaban haciendo, sabía de dónde estaban haciéndolo, como porque en el Viejo Testamento, allí es donde ibas a dar tus pecados Sí. a una persona, no Con el directo a sacerdote. Dios. Sí. El incense, bastante tiene, y es cuando pensé, están haciendo cosas que hacían con ese testamento. Sí. Sí ha cambiado, y una católica iglesia puede ser diferente de otra, No. como se trata a la gente, como se juntan, y otros
otras iglesias nomás vas como estaba haciendo usted el domingo, Sí. diciendo la misma cosa. Y muy repetitiva, repetitivo. ya es la católica religión. Pero sí está cambiando. Sí. Y porque era católica también busqué un libro que hay muchas preguntas de la católica religión y dicen, tienen las respuestas y puedes entender más de la religión católica de lo que la gente cree.